aldeas que principalmente vivían de la agricultura y bueno, tenían ese centro de reunión, ¿sí? En la polis ciudad, ¿sí? Por eso estas polis eran constituidas por las demos, que básicamente eran las familias, ¿sí? Y en el centro, bueno, tenía el rey que, ahora vamos a ver, las polis algunas tenían un sistema monárquico, otras eran más democráticas, otras eran más oligárquicas. Cada polis, justamente por este carácter de que eran independientes, autónomas, cada polis se daba su forma de gobierno. ¿Cómo se daba esta forma de gobierno? Bueno, las polis, en el momento, digamos, de su constitución y ya una vez constituida seguía funcionando, formaba la asamblea, ¿sí? Que en la asamblea las primeras cuestiones que se debatían al formar la polis era qué forma de gobierno se iba a dar, ¿sí? Em, Como les digo, había polis que tomaban cualquiera de los modelos. Atenas, por ejemplo, se le conoce, ¿no? Como la cuna de la democracia en Occidente por justamente el fuerte contenido democrático que tenía, ya lo vamos a ver enseguida. Eh, pero este carácter, digamos, de la asamblea, que la asamblea estaba constituida básicamente por todos los hombres mayores de edad de esa polis, ¿sí? Generalmente mayores de 18 años. Eh, Todas las polis, más allá de las diferencias que tenían este contenido común que era la asamblea, ¿sí? Ahí se formaba justamente la forma de gobierno. Entonces tenía un fuerte componente de participación ciudadana, ¿sí? A diferencia justamente lo que estábamos viendo hasta hace un momentito del panorama de Oriente, ¿sí? Todo lo que sea Medio Oriente en adelante, salvo Israel, que Israel también era bastante, eh, no sé si democrática, pero abstraída de lo que era esta idea del poder espiritual. Todo lo que era Oriente era muy, muy marcado por un poder espiritual y justamente absolutista por eso. En las polis se daba básicamente lo contrario, ¿sí? Era el propio pueblo que deliberaba y se decidía su forma de gobierno, más allá de que sí tenían religión, pero no lo veían como fundamento para decidir su forma de gobierno, ¿sí? Entonces tenían una fuerte participación en la administración tanto de legislación, de, de justicia y de lo que es actuación administrativa, ¿sí? El poder ejecutivo. Bueno, una de las principales polis, la principal, mejor dicho, ¿no? Fue Atenas, ¿sí? Que Atenas, les decía, es como conocida como la cuna de la democracia por el fuerte contenido que tenía la participación ciudadana ahí, ¿sí? Habían distintas clases sociales en Atenas y en general en todas las polis, ¿no? Que estaban constituidas por los eupátridas, primeramente, eupátridas o nobles, que eupátridas básicamente significa bien nacido, ¿sí? Bien nacido en el sentido de aquellos que eran nacidos de o herederos de aquellas familias que habían formado la polis en su origen, ¿sí? Eran descendientes directos, ¿sí? O familiares, ¿sí? Después estaban los yorgis, que eran agricultores, y los demiurgos, que eran comerciantes, ¿sí? También estaba el tema de lo que eran los metecos, ¿sí? Cuando se instalan las polis en el espacio geográfico donde se habían instalado, principalmente en Atenas, estos territorios estaban ocupados ya por los pobladores originarios, si se quiere, de ese lugar, que eran los metecos, que en ese proceso, cuando se van instalando las polis, se va instalando Atenas principalmente, y van conquistando, ¿no? esta zona, se encuentran con estos metecos que algunos prestaban cierta resistencia al avance de los griegos y otros, bueno, se allanaban, digamos, se rendían y prestaban menos resistencia, ¿sí? En base a esa decisión que tomaban estos metecos, eran que
terminaban formando una clase social u otra, ¿sí? Con mayor o menor participación. Generalmente los metecos por ahí no tenían lo que son, lo que hoy decimos derechos políticos, ¿sí? No tenían esta participación tan amplia en las instituciones como tenían los eupátridas, ¿sí? Por ahí los otros metecos que no habían tomado tanta resistencia, eh, accedían a un estamento social un poco más favorable, ¿sí? Bien. ¿Qué instituciones tenía Atenas? Bueno, ya habíamos hablado un poquito de lo que era la asamblea, que es justamente el centro de la vida política, ¿sí? De Atenas y de todas las polis, ¿sí? Ahí participaban todos los miembros con derechos políticos, ¿no? Obviamente volvemos a esto, principalmente los eupátridas, todos los miembros mayores de edad, y tenía justamente bastante participación por esto mismo, ¿sí? Eran todos los mayores de edad, ¿sí? Imagínense ustedes que ahora nos convocan a todos acá a la legislatura. Bueno, así más o menos era Atenas, obviamente reducido al nivel de población que tenían ellos. eh, por eso tenía un fuerte contenido democrático, ¿sí? Después estaba el Senado o el Consejo de los 500, también se le llamaba Consejo de los 500 justamente porque eran 500 ciudadanos, ¿sí? Que eran mayores de 30 años y que eran elegidos por sorteo. De vuelta, acá se pone de manifiesto esta fuerte hincapié que ponía la sociedad griega, Atenas principalmente, en la democracia, ¿sí? Como eran elegidos por sorteo, la idea general que se tenía era que todos, todos los ciudadanos que tenían derechos políticos terminen participando en la política, justamente, y terminen participando en algún momento de su vida en el Senado, ¿sí? Porque justamente eran elegidos por sorteo y duraban un año, ¿sí? Eh, bueno, estos miembros del Senado eran electos 50 por tribu, ¿sí? Las tribus que formaban esta polis, ¿sí? Eh, Les iba a decir también de la mano con esta importancia que se le daba a la democracia en las polis y en Atenas principalmente, también se le daba una fuerte importancia a lo que era la educación, ¿sí? Los griegos pensaban que, o sostenían que los que los diferenciaba a ellos de los bárbaros, básicamente todas las demás sociedades que los rodeaban a ellos, era justamente el control de sus impulsos. Entonces se formaba toda una educación, se impulsaba la educación, y educación en el sentido de justamente controlar los impulsos. Eso para ellos era lo que diferenciaba al animal del hombre propiamente dicho, ¿sí? Y era el hombre propiamente dicho el que podía participar de la política, ¿sí? Por eso justamente este tema de los metecos que no tenían participación hasta, bueno, después con la evolución de Atenas se termina ampliando un poco más después la participación política, pero bueno, imagínense que nosotros tenemos una hora para dar esto y estamos pasando como 20 siglos más o menos, así que no podemos entrar en todo. Estamos viendo un pantallazo, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que eran las magistraturas, ¿sí? Que eran cuerpos de 10 miembros designados por sorteo, también nuevamente porque esto mismo que les decía que eran, estos miembros eran los arcontes, ¿sí? Se designaba un arconte por cada tribu, ¿sí? El arconte era representante del Estado y tenía funciones básicamente judiciales, ¿sí? Había distintos tipos de arcontes, estaban los arcontes menores, ¿sí? El arconte del rey también, lo tienen acá en la pantalla. El arconte del rey era el principal referente religioso, ¿sí? De la ciudad y por tanto también entendían los casos más graves en el aspecto judicial, sí, en los casos de homicidio y los de los incendios dolosos, sí, eh, causados a propósito. Después estaban los arcontes menores, que de vuelta, como todo arconte, se ocupaba de asuntos judiciales, pero también tenía una suerte de función legislativa, ¿no? En revisión y eh,
como es propuesta de códigos o compendios legales. Ahora vamos a ver que Atenas tenía, sí, un componente jurídico más o menos importante, pero vamos a ver que cuando lleguemos a Roma, eh, lo de Atenas queda como un poco chico, sí. El que es en Roma donde se toma un poco más en serio lo que es la legislación. Bueno, después teníamos el secretario Arconte también, y que básicamente eran como eh, consejeros, sí, de, de lo que era el Senado, y también eh, lo que era el Consejo del Areópago, sí, que estaba formado por ex arcontes que, bueno, entendían en casos de homicidio y envenenamiento, casos graves, sí, que estaban formados también por jurados populares, sí. De vuelta a todo lo que, si se hace una síntesis de lo que eran las instituciones de Atenas, es el componente democrático que tenía, sí. Justamente se ve en este mecanismo de sorteo, sí, se intentaba que todo ciudadano con derecho a ejercer política termine ejerciendo en algún momento de su vida, ¿sí? Vamos a ver lo que es la diferencia con Atenas y con Roma en sus etapas. ¿Alguna duda hasta acá? Antes de pasar a lo que es Atenas. No, doctor. No, doctor. Perfecto, seguimos entonces. Bueno, pasamos a Esparta entonces, que Esparta era, digamos, la otra polis, ¿no? En lo que eran las polis griegas se le decía a Atenas y Esparta se le decían las polis hegemónicas, ¿sí? Porque eran las polis principales. Si bien, vuelvo a insistir de vuelta con esto, ¿no? Del carácter autónomo, independiente, autárquico que tenían todas las polis, eh, si bien eran independientes, o sea, Esparta y Atenas no ejercían ninguna influencia directa, formal en las otras polis, no eran capitales ni nada por el estilo. Sí que en los hechos tenían una influencia notoria, ¿sí? Al final muchas de las polis que existieron se terminaban o aliando con una de las dos, con Esparta, con Atenas, o eh, digamos enemistando con las otras o con alguna de ellas, ¿sí? Inclusive avanzando en el periodo histórico de las polis, algunas confiaban sus riquezas a Atenas, por ejemplo, ¿sí? Las polis que estaban aliadas a Atenas o que tenían vínculos comerciales con Atenas, decidían resguardar todas sus riquezas en Atenas, por considerarlo más seguro, ¿sí? Entonces se formaban estos lazos, lazos tanto buenos, ¿no? Digamos, comerciales, lazos amistosos y después, bueno, lazos de enemistad. Que, bueno, la historia es larga, entonces hubieron muchos conflictos, ¿sí? En Esparta, entre Esparta y Atenas mismamente también hubieron bastantes conflictos, pero bueno, no nos da el tiempo para todo eso. Eh, Esparta, lo que diferencia a Esparta de Atenas es el enfoque que se le daba a toda la sociedad y por consecuencia a todas las instituciones, ¿sí? Les decía que en Atenas se daba un fuerte foco a la educación, ¿sí? A la cultura. Por eso mismamente tenemos tanto, digamos, tanta precisión histórica cuando se reconstruye lo que fue Atenas y bueno, todas las polis, por la importancia que le dan a la educación, a la escritura, en las polis que eran sí, digamos, pequeñas particiones de Estado, pequeñas comunidades que no tenían muchas riquezas. O sea, comparado con el Imperio Persa, por ejemplo, con Egipto, que tenían grandísimas riquezas, eran pobres básicamente los atenienses. Pero eh, hoy por hoy tenemos mucha más precisión histórica en cuando vemos Atenas que cuando vemos, por ejemplo, lo que fue el Imperio Persa, porque se centraron en eso, ¿sí? En la educación, no tanto en la acumulación de riquezas, ¿sí? Y bueno, Esparta, si bien también tenía un foco en la educación, toda la sociedad espartana giraba en torno a lo que era la guerra, ¿sí? La batalla y lo militar, ¿sí?
totalmente contrario a lo que era Atenas, que era una polis eminentemente comercial, ¿sí? Esparta era fundamentalmente militar por una cuestión de que ellos eran asediados constantemente por los bárbaros, ¿sí? Ellos estaban rodeados de otras sociedades, otras civilizaciones que los superaban bastante en números, ¿sí? Supongamos, por decirles, por cada espartano habían 6 bárbaros, entonces para lo que era la defensa y eventualmente la expansión de Esparta, era necesario que toda la sociedad esté, digamos, enfocada o construida hacia lo que es la función militar, ¿sí? Eh, Inclusive desde niños se formaba, los espartanos se formaba en base a llevarlos al ejército, ¿sí? El niño espartano, bueno, cuando nacía vivía con su madre más o menos hasta los 7 años más o menos. Y inclusive ahí la mujer espartana, la educación que le daba en el seno familiar, en el hogar, era una educación en torno a la función militar, ¿sí? Digamos, preparaba al niño para el momento en que tenga que abandonar el hogar y moverse hacia lo que era la poli propiamente dicha, ¿no? Eh, de Esparta, que era básicamente un cuartel gigante militar donde se formaban todos los soldados, donde, bueno, el niño espartano llegaba ahí a los 7 8 años más o menos, eh, y terminaba más o menos su formación a los 16 años, si no incluso menos, para alistarse al ejército, ¿sí? Por justamente esta cuestión de que era un pueblo que estaba en constante conflicto, no interno, sino externo, ¿sí? Bueno, en ese contexto es que vamos a ver que el componente democrático que había en Atenas no está muy reducido acá, o sea, hay muy poco de participación en lo que era Esparta, ¿sí? En Esparta, los quienes ejercían, digamos, el poder principalmente militar, eran dos reyes, ¿sí? Que venían de dos familias distintas, familias aristocráticas, ¿no? De Esparta, de mucho linaje, mucho poder. Era un cargo hereditario, ¿sí? Y esta particularidad de que sean dos, ¿no? Y que no sea uno, obedecía a una cuestión de que, bueno, justamente que estas dos familias que eran importantes tengan ambas una representación igualitaria y también de nuevo, este aspecto militar que tenía Esparta de que, bueno, si uno de los reyes caía en batalla, el otro iba a seguir de pie para seguir comandando a Esparta y también a su vez funcionaba como una suerte de persuasión, digamos, a la concentración del poder, porque justamente al ser dos y al ser de distintas familias, se entendía que era difícil que se concentre el poder, ¿sí? Y que haya conflictos por el poder, ¿sí? Después, si bien también existía la asamblea en Esparta, ¿no? Vamos a ver primero lo que era la Gerusia, ¿sí? Que es la Gerusia o el Consejo de Ancianos, ¿sí? Que era un órgano que tenía bastante poder, inclusive, o sea, más o menos a la par de lo que tenían los dos reyes, ¿sí? Eh, que la Gerusia del Consejo de Ancianos estaba conformada por 30 personas que eran mayores de 60 años, o sea, 28 personas mayores de 60 años más los dos reyes, ¿sí? Formaban un total de 30 personas, ¿sí? Que, digamos, ahí pasaba todo lo que era la, eh, la vida política más importante y las decisiones políticas más importantes de Esparta, ¿sí? Eh, por ahí, depende del momento histórico que veamos de Esparta, eran elegidos por aclamación popular o en algún momento incluso eran designados simplemente. Eh, de vuelta a esto, contrastando la, el aspecto democrático que tenía Atenas con el que tiene Esparta, que es ínfimo, ¿sí? Estaba de vuelta la Asamblea Popular, así como la vimos en Atenas, pero no tenía esa importancia, digamos, que tenía en Atenas, ¿sí? Eh, en Atenas lo que pasaba era que el Senado
por ahí debatía cuestiones o proponía cuestiones para que la asamblea las vote y las decida, ¿sí? Como una suerte de propuesta de proyecto que se terminaba formando y se terminaba decidiendo y se terminaba lanzando, digamos, en la asamblea. En Esparta funcionaba más o menos al revés, ¿sí? El Consejo de Ancianos o la Gerucia ocupaba ese lugar que tenía el Senado en Esparta, en Atenas, perdón, pero en Esparta la asamblea solamente aceptaba sugerencias de la Gerucia, es decir, todo el proceso de, de elaboración, digamos, o sea, de leyes, por ejemplo, eh, de elaboración, de estudio, se daba en la Gerucia, ¿sí? La asamblea en Esparta solamente se limitaba a aceptar o no, que en la práctica se terminaba aceptando todo lo que venía de la Gerucia, ¿sí? Por eso, de nuevo, el componente democrático está muy, casi nulo, les diría, en Esparta, ¿sí? Bueno, entonces tenemos los dos reyes, la Gerucia y la asamblea, y también estaban los éforos, ¿sí? Que eran cinco representantes, cinco personas que tenían la tarea de presidir la Gerucia y, a su vez, vigilar a los reyes, ¿sí? Era un poder bastante concentrado, digamos, o sea, en todo esto que estamos viendo, salvo la asamblea, son 30 personas, como les digo. eh, entonces no había mucho lugar ni a participación ni tampoco a movimientos, digamos, democráticos o revueltas populares, como vamos a ver ahora en Roma que había, ¿sí? Em, y bueno, estos cinco foros también tenían la función de vigilar a los reyes, ¿sí? Duraban por un año en su función, ¿sí? Y bueno, el ejército, que ya les dije, era el eje central de toda la sociedad espartana, ¿sí? Bien. Pasamos a Roma, que en Roma se había formado eh, en un momento histórico bastante preciso, que era el 753, 754 a.C. Se había formado, digamos, fundado Roma, había empezado como una suerte de polis también, ¿sí? Una pequeña ciudad, una pequeña ciudad de estado, las Civitas que se llamaba, ¿no? Y bueno, de ahí es la historia conocida, ¿no? De cómo termina formando un imperio gigantesco, ¿no? Que termina concentrando gran parte de Medio Oriente, de Europa y de la parte norte de África, ¿sí? Se suele dividir históricamente a Roma en tres etapas, que es la monarquía, la república y el imperio, ¿sí? Vamos a tratar de ir cerrando porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, en la etapa de la monarquía teníamos al rey, que era el gobernador absoluto, sí, eh, era un poder absoluto, más o menos identificado con lo que era esta forma de gobierno que habíamos visto en Oriente, que existía, solamente que sin ese componente religioso, sí. Existía el Senado también y la Asamblea, pero con la particularidad de que, a diferencia de lo que habíamos visto en las polis, la Asamblea en Roma no permitía la participación, por lo menos en la primera etapa, de cualquier persona, ¿sí? Solamente participaban los patricios, que los patricios eran básicamente la nobleza, ¿sí? De Roma. Eh, bueno, el Senado tenía cierta participación en la monarquía, pero era, por así decirles, algo circunstancial, no tenía mucha injerencia, no tenía un componente democrático tan importante, por lo menos en esta etapa de la monarquía, ¿sí? Cuando pasamos a la etapa de la república, vamos a ver que se termina aboliendo la figura del rey unipersonal y lo que son las funciones ejecutivas principales y las funciones eh, militares van a estar en manos de dos cónsules, ¿sí? Volvemos a este sistema como el que tenía Esparta, ¿sí? De, de dos personas ejerciendo el poder, ¿sí? Y acá empezamos a ver un contenido más democrático, ¿sí? Tanto en el Senado como en la Asamblea. En la Asamblea, más que nada, ¿sí?
Teníamos la asamblea curial, la asamblea centurial y la asamblea tribal. Cada una, sea, era de un representativa, digamos, de un grupo social particular, ¿sí? La curial de los patricios, la nobleza, digamos, la centurial de los militares y la tribal de los plebeyos, ¿sí? Los plebeyos, que era el estamento social más bajo, que vamos a ver que en la República va tomando cada vez más poder, ¿sí? Más participación. Eh, a los inicios de la República, los plebeyos, la participación era nula, básicamente, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo bueno, distintos conflictos sociales hacen que los plebeyos se levanten contra los patricios, principalmente exigiendo mayores seguridades, porque por ahí eran eh, víctimas de sentencias arbitrarias, ¿no? Sentencias judiciales, quiero decir, y bueno, lógicamente no tenían participación, pero bueno, es todo un proceso histórico que se va dando por siglos, ¿sí? Bueno, después con la caída de la República pasamos a la etapa del imperio, ¿sí? Que ahí volvemos, digamos, a ese carácter de poder absolutista que había en la monarquía, pero aún más potenciado, digamos, era todavía más un poder todavía más absolutista que en la época de la monarquía, ¿sí? El Senado y la Asamblea seguían existiendo, pero, digamos, en los papeles, ¿sí? No tenían participación y la participación que tenían era dada por miembros del Senado y miembros de la Asamblea que eran designados por el mismo emperador, ¿sí? Entonces no había forma de que alguien se alce la voz, digamos, contra el emperador en el Senado, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, la Asamblea no, ya perdió todo poder que había tenido la República, ¿sí? Bueno, esto más o menos es lo que había pasado en la República, ¿sí? Esto que les decía del conflicto que había entre los patricios y los plebeyos, ¿sí? Los patricios, así como habíamos visto, eran los únicos ciudadanos que tenían todos los derechos, tanto políticos como, bueno, de propiedad, sí, y por tanto eran los únicos que ejercían los cargos políticos, sí. Esto, bueno, obviamente genera eh, cierta levantamiento en los plebeyos a mediados del siglo V a.C., cuando los plebeyos buscan, o sea, se levantan, ¿no? Contra los patricios y bueno, buscan, exigen que se les otorgue más seguridades, ¿sí? En este sentido, lo que les decía, bueno, las sentencias arbitrarias que se pronunciaban en contra de los plebeyos y a favor de los patricios y, bueno, la participación política que no la tenían hasta ese momento, ¿sí? Lo que lleva al Senado, por toda esta revuelta social que se había generado, a la creación de la ley de las 12 tablas, ¿sí? Que esta ley y con otras más que van surgiendo después, se logra, digamos, una igualdad formal entre los plebeyos y los patricios, no una igualdad, sino, mejor dicho, una mayor participación de los plebeyos. Los patricios seguían teniendo un poder importantísimo, pero bueno, se va permitiendo gradualmente que los plebeyos accedan a cargos políticos, inclusive llegaron a ser cónsules algunos. eh, Se formaron lo que es la figura de los tribunos de la plebe, ¿sí? Que son básicamente magistrados que velaban por los intereses de la plebe, de los plebeyos, ¿sí? Eh, bueno, se formaban también plebeyos que llegaban al Senado, ¿sí? Entonces va dando una mayor participación. Igualmente, la mayoría seguía estando en manos de los patricios, ¿sí? Porque por más que tenían esa posibilidad de acceder, en definitiva, era muy difícil para un plebeyo llegar, por ejemplo, al Senado cuando no tenían los medios que tenían todas las familias patricias, sí, pero bueno, la posibilidad formal estaba y con el pasar del tiempo se termina llegando, les digo, hubieron cónsules que fueron plebeyos y hubieron tribunos de la plebe que lograron reformas importantísimas en favor de la plebe, eh, pero bueno, eh, todo también eh, termina cayendo hacia lo que es la caída de la República, que deriva en el imperio, sí. Habían, por ejemplo, tribunos de la plebe que buscaban que los plebeyos puedan hacerse con la propiedad de las tierras donde trabajaban. Eran dos tribunos que no me acuerdo el nombre ahora, pero eran hermanos,
que los dos fueron asesinados por los grupos de patricios, ¿sí? Fueron mandados a asesinar, entonces se termina generando toda una revuelta, no solamente por esta cuestión entre los patricios y los plebeyos, ¿sí? Esta puja de poder, sino por el poder militar que se empezaba a separar del Estado, ¿sí? Buscaba tener más poder, bueno, distintos conflictos sociales, también las invasiones que eran cada vez más constantes, distintos conflictos que terminan generando la caída de la República y bueno, el pase a lo que es el imperio, ¿sí? Y acá una breve síntesis de lo que es el imperio, pero vamos a tratar de acelerar. Eh, Básicamente, bueno, el imperio, como ven ahí, empezó en el 27 a.C. Una breve síntesis brevísima. El imperio se dio, bueno, justamente por estas cuestiones que les decía, ¿no? Todas estas revueltas sociales, bueno, también varias cuestiones, ¿no? La caída de la actividad económica, distintos factores habían influenciado, ¿no? La caída de la república. Se constituye, bueno, el imperio, que duró bastantes años con con prosperidad, digamos, fue lo que se llamó la Pax Romana, ¿sí? Que facilitó tanto la expansión del imperio en sentido geográfico, digamos, y poblacional, ¿sí? Se termina expandiendo a lo que era Europa, ¿sí? Y también lo que es la expansión del cristianismo, ¿sí? También el cristianismo se empieza a infiltrar, digamos, en la sociedad romana como una religión, a tal punto que, bueno, pasado el tiempo, se termina instaurando el cristianismo no solamente como religión predominante, sino también como religión oficial, ¿sí? Del imperio. Pero bueno, el imperio también cae después, en 470 más o menos, después de Cristo, de vuelta por conflictos sociales, también por la caída de la actividad económica, por las distintas invasiones que sufrían, eh, la devaluación de la moneda, sí, todas las invasiones que sufrían del norte de Europa, donde participaban lo que eran los reyes germánicos, ¿sí? Entonces se va dando lo que es la caída del imperio, ¿sí? Los reyes germánicos que participaban en estas invasiones al imperio, eh, cuando terminan, digamos, ganando las batallas, ¿no? Y haciéndose con el territorio que era del imperio, terminan repartiendo, ¿no? Estos terrenos con lo que son sus fieles, ¿sí? Como una forma de, bueno, de gratitud y de asegurarse, bueno, ese pacto de, ¿cómo es? De fidelidad entre, bueno, el rey y sus súbditos, digamos. Y de esta forma se empieza a delimitar un poco, o se instala, digamos, el germen de lo que es la etapa feudal, ¿sí? El rey empieza a repartir las tierras entre sus allegados y, bueno, va pasando el tiempo, ¿sí? Y estos allegados, que eran en sí, digamos, siervos del rey, terminan formando sus propios feudos. Por eso vamos entrando, ¿no? A la etapa del feudalismo, donde estos propios hombres que eran vasallos del rey, ¿sí? Terminan obteniendo sus propios vasallos, ¿sí? A la vez que eran vasallos del rey, ¿sí? Eran siervos de él, también eran señores feudales de otros que eran inferiores a ellos, ¿sí? Entonces, en la etapa del feudalismo se termina gestando una estructura social piramidal, ¿sí? O sea, tenía el rey en su cúspide con sus vasallos, que eran en definitiva los señores feudales más importantes, ¿sí? Que estos a su vez tenían sus vasallos y sus siervos, y estos siervos tenían otros siervos, y se terminaba formando toda esta estructura piramidal, ¿sí? Eh, bueno, la etapa del feudalismo duró varios años en Europa, pero era una forma bastante estamental, ¿sí? Bastante pesada, digamos. El vasallo terminaba siendo siervo, en definitiva, de su señor feudal, ¿no? Y era una forma de vida que requería, bueno, un sometimiento bastante importante, ¿sí? Al señor feudal, no solamente en lo económico,
sino en todo aspecto de la vida privada, ¿sí? Más allá de que el señor feudal garantizaba a sus vasallos la seguridad y bueno, la alimentación, habían ciertos sectores que querían escapar de este sistema estadual o este sistema, digamos, estamental y se van concentrando en distintos puntos geográficos y se van formando los burgos, ¿sí? Los burgos son pequeños asentamientos, ¿sí? Bueno, se inician como pequeños asentamientos, ¿sí? Donde estas personas que escapaban del sistema feudal, ¿sí? Se reúnen para básicamente ejercer el comercio, ¿sí? Era una actividad propia de los mercaderes, ¿sí? Y se van formando los primeros burgos que se van expandiendo y eh, se terminan formando ciudades, ¿sí? Muchas ciudades importantes de Europa, por ejemplo, Florencia, Bruselas, habían iniciado históricamente como burgos, ¿sí? Como pequeños asentamientos mercantiles, ¿sí? Y bueno, con el pasar del tiempo, la expansión, ¿sí? esta, estas personas que habían, digamos, escapado, entre comillas, del sistema feudal, van adquiriendo poder en la medida en que estas ciudades iban creciendo, ¿sí? Y se va formando una nueva clase social, ¿sí? Que era la burguesía, justamente, que no está por fuera, digamos, de lo que era el sistema imperante en esa época, que era, bueno, la nobleza, el clero, ¿sí? Y, bueno, los vasallos, ¿sí? La plebe que trabajara las tierras y la agricultura que estaba sometida a los señores feudales, ¿sí? Y este nuevo estamento social, los burgueses, que vivían del comercio básicamente, eh, como van creciendo tanto en número como en poder, poder económico, principalmente un poder que empiezan como poder económico que, eh, como todo, ¿no? Poder económico les termina instando, les termina llevando a exigir más poder en lo que es la participación política, ¿sí? Entonces, se da lo que es el tambaleo, ¿no? De lo que es el sistema feudal. También el sistema feudal está caracterizado por el decaimiento del poder de la figura del monarca, ¿sí? Porque justamente los señores feudales concentraban tanto poder en extensiones tan grandes. A su vez estaba la injerencia del papado, ¿no? En ese momento. Y a su vez, bueno, estaban formándose la nueva clase social de la burguesía que se termina dando toda esta puja de poderes, ¿sí? De distintas clases sociales. Bueno, la monarquía por su lado, sí, quería más poder, quería que el papado deje de inmiscuirse en los asuntos internos de los estados, a su vez que él luchaba de cierta manera con los señores feudales que eran súbditos suyos, sí, pero ejercían ciertos poderes como tributos, por ejemplo, en sus feudos, que por ahí se pisaban con el poder que ejercía la monarquía, ¿sí? Y a su vez venía surgiendo la figura de los burgueses. ¿Sí? Entonces se, se termina gestando, ¿no? Todo este conflicto de poderes entre estas clases sociales, ¿sí? Lo que va a llevar a que en este contexto, donde principalmente los burgueses atacaban a la nobleza y al clero, ¿sí? No tanto a la monarquía va sumando poder en ese contexto donde, digamos, las otras clases se canibalizan un poco eh, en esta puja de poder, ¿sí? Entonces pasamos de esta etapa feudal a la etapa del absolutismo, ¿sí? Vuelve a ser la idea imperante la idea de estas monarquías absolutistas, ¿sí? Que concentran todo el poder. Vamos dejando un poco de lado la idea del sistema feudal, ¿sí? Y el poder se concentra en los estados-nación. Va surgiendo también la idea de los estados-nación, ¿sí? Que antes eran distintas particiones, ¿no? de estados, ahora son todos una nación en común, donde también con ayuda del papado, ¿no? Si bien el papado tuvo conflictos con ciertos reyes, con ciertas monarquías, ciertas familias, con otras también tuvieron relaciones muy prolíferas, ¿sí? Depende del contexto histórico y el lugar geográfico, ¿sí? De vuelta estamos viendo 20 siglos más o menos en una hora, así que por ahí se complica hilar todo esto, pero como síntesis, bueno, pasamos a lo que es el absolutismo con
el crecimiento del poder monárquico, también con ayuda del papado, y termina siendo la realidad imperante, ¿no? Este nuevo estado monárquico donde toda la concentración del poder se da en la monarquía, ¿sí? Que, bueno, a partir de acá ustedes ya saben cómo viene la mano, ¿no? Eh, Todas estas revoluciones sociales que hubieron, ¿no? Principalmente la Revolución Francesa, la más notable, ¿sí? En contra de esta concentración del poder tan, bueno, justamente autoritaria, tan absolutista, eh, se propugna que el poder tiene que ser dividido, ¿no? En los tres poderes, ¿no? Que establecían los autores como Montesquieu, como Locke. Eh, entonces se va gestando, digamos, un poco lo que es el pase del Estado absolutista a un Estado más moderno, ¿sí? Con estas revoluciones, principalmente la Revolución Francesa, ¿sí? Ya con los estados modernos, pasadas las revoluciones, tanto, bueno, en América, en lo que era Estados Unidos, la Revolución Francesa también, eh, todos los estados empiezan a adoptar un sistema de división de poderes, más allá de que algunos mantenían las monarquías o todavía incluso hoy las mantienen, van descentralizando el poder y se pasa a un estado moderno, ¿sí? Con esta división de poderes como pauta rectora, ¿sí? Que este Estado moderno empieza siendo como un Estado liberal, ¿sí? Donde, de vuelta trayendo estas ideas que habían en el Estado absolutista, eh, se sostenía que el Estado tenía que ser un Estado gendarme, ¿sí? El Estado tenía que participar en lo menos posible, solamente para garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos, ¿sí? La seguridad y la libertad y la propiedad, ¿sí? Que bueno, todo esto después se va viendo con lo que son los sucesos históricos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, principalmente que el modelo del Estado liberal y gendarme, digamos, poco intervencionista, no termina siendo suficiente para resolver los conflictos sociales, ¿no? También van surgiendo los conflictos laborales, ¿no? De los sindicatos en Estados Unidos. Entonces, pasamos de este modelo del Estado liberal al Estado social, ¿sí? Más o menos en el 1930 y con más auge después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que fueron esos desastres humanitarios, pasamos al Estado moderno, ¿sí? Y, y bueno, ya más del Estado moderno no les voy a hablar porque más o menos vivimos acá, entonces saben, tienen una idea de lo que es. Y también por el tiempo, una hora justito, eh, terminamos con esta unidad. No sé si tienen alguna consulta, si quedó claro, más allá de que de vuelta lo tuvimos que acelerar porque es mucho, un periodo de tiempo muy amplio y el tiempo no nos da lamentablemente. Pero cualquier consulta, si se entendió algo, si no se entendió, si quieren preguntar algo, aprovechen, sí. ¿Estamos? Bien, ¿Tienen si no, consulta? no sé si hay una consulta. No. Estamos entonces. Bien, perfecto. Excelente la disertación del profe Bautista. La verdad que es difícil resumir tanto material en un plazo de una hora, pero bueno, excelente, la verdad. Espero que hayan aprovechado. ¿Les parece si hacemos un recreo de 5 minutos como mucho? Y seguimos con la unidad número 5 que es bastante larga, pero vamos a intentar hacerla también en un plazo menor a una hora. Bueno, doctor, 5 minutos Bueno, me dijo. 5 minutos, por favor, como mucho, y volvemos. Perfecto. Listo.
¿Estamos como Sí, para seguir? profesor, yo le quería Sí, sí, decir sí. que la bolilla 5 ya dimos la clase pasada con el doctor Scali. La bolita 5 de poder ya la dieron. Sí, Bien, perfecto. Vamos a ver. Entonces hoy tocaría. Número 6 tocaría hoy entonces, ¿sí? Vamos a ver. Bolilla 4 no la dieron, la dimos hoy. Bolilla 5 sí la dieron. ¿Es así? sí, profe, en la clase presencial. Perfecto. Vamos a ver por qué lo tengo programado. Bien, no hay problema. Vamos a dar la unidad número 6 soberanía, entonces, si le parece. Entonces concluimos. Soberanía es un poco más corto, un poco más breve, así que no va a haber mayor problema. Bueno, doctor. Muy bien. Soberanía, entonces. La 6. Muy bien. Ahí está, le avisé al doctor que vamos a avanzar con la bolita, ¿sí? Porque no estaba programado. Según el esquema, estaba programada hoy las 5. Pero bueno, vamos a continuar con soberanía estatal. Entonces, vamos a ver de estas bolillas y siguiendo lo que es la bibliografía y también el programa, vamos a ver soberanía estatal, la titularidad de la soberanía, quién la detenta, ¿sí? ¿Quién la obedece? La soberanía contemporánea con cada uno de los factores que la influencian. Vamos a ver los argumentos a favor y los argumentos en contra. Ya sé que en el programa va a figurar como negaciones a la soberanía, pero según el titular de cátedra y bueno, varios autores coinciden de que no son negaciones, sino que son argumentos en contra de los cuales, bueno, podemos discrepar o también estar a favor. Y por último, vamos a cerrar con lo que es la problemática actual de la soberanía con las limitaciones del derecho internacional. ¿Sí? Vamos a empezar entonces. Si nosotros nos ubicamos dentro de lo que es el concepto de soberanía y soberano, vamos a ver que podemos traducirlo, y según lo dice el autor, en defender lo propio, ¿sí? La defensa de lo propio. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia se detenta el poder ante un soberano. Antiguamente el soberano se centraba en la figura del monarca, ¿sí? En los estados imperialistas, en los estados ¿sí? conformados por la corona, donde el rey detentaba el poder y era el único que podía crear la ley, aplicar la ley y someter a la población ante ella, ¿sí? No tenía ningún tipo de límite ni de restricción. Esto lo hacía con el fundamento justamente de lo que era el poder absoluto y el detentamiento de, de obedecer o sufrir algún tipo de consecuencia. Justamente lo que pasa con el concepto de Estado soberano o soberanía estatal es lo mismo, va evolucionando y como es un concepto dinámico que se va adaptando, lo que va a sufrir es una redefinición, ¿sí? La redefinición de lo que es soberanía estatal se va a dar en la actualidad con el cambio de la titularidad del monarca al Estado, ¿sí? Entonces, ¿quién va a detentar el poder hoy actualmente con la evolución? Lo va a detentar el Estado. Justamente la Constitución misma dice que el poder pertenece al pueblo, ¿sí? Esto está expreso en la Carta Magna, pero que
el poder va a ser detentado por sus representantes, ¿sí? Nosotros como pueblo tenemos la posibilidad de elegir a nuestros representantes y que a partir de estos pueda generarse la creación tanto de instituciones como de las normas aplicables al pueblo, ¿sí? Justamente nosotros lo que hacemos es una obediencia al sometimiento de este marco normativo creado por nuestros representantes, ¿sí? Y damos nuestra voluntad para que el Estado nos represente tanto en el ordenamiento jurídico interno para con los estados de manera internacional, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que va a surgir un dilema, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es compartirles el PowerPoint, ¿sí? Para que vayan siguiendo, eh, para que puedan ver también lo de la parte de dilemas y los otros puntos del programa. No sé si lo pueden ver ahí. Sí, Sí, doctor. sí. Perfecto. Bueno. Bueno, acá justamente lo que habíamos avanzado hasta el momento, la evolución de lo que es el concepto de soberanía y cómo esto va fluctuando justamente en el detentamiento del poder del monarca hacia los estados y por último hacia la población en sus representantes, ¿sí? Van a surgir tres dilemas con respecto a lo que es la palabra soberano y con respecto a lo que es su ejercicio dentro de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a designar el carácter de supremo del poder estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que de la soberanía no hay un poder mayor, no hay un poder sobre el poder, dicen los autores, ¿sí? Dicen los teóricos, que no hay un poder mayor real dentro del Estado que no sea el soberano, ¿sí? Nada está por encima del poder de la soberanía estatal. En segundo lugar, lo que esta aceptación va a expresar es que el conjunto de órganos donde se ejerce el poder también debe ser soberano. Entonces, no basta con que deleguemos las facultades para crear instituciones, sino que necesitamos que los órganos también sean soberanos y los órganos estatales funcionen de forma soberana representando y defendiendo lo propio también. Expresamos entonces que este conjunto de órganos donde se ejerce el poder debe tener una representación soberana, ¿sí? No puede estar delimitada o restringida de alguna manera con un poder mayor por encima, ¿sí? Siempre la titularidad va a estar en la potestad del Estado, ¿sí? Más allá de que el pueblo sea quien tenga el poder según la Carta Magna, siempre la titularidad va a estar en el Estado. Vamos a ver que hay teóricos, hay jueces, jurisprudencias que afirman y determinan cuál es la modalidad o la calificación del poder y de la soberanía del Estado, como por ejemplo el juez Fay, ¿sí? Dentro de su elemento modal, dice, de la estructura del Estado, va a determinar y calificar al poder de cada Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un Estado defiende su soberanía, cuando más la defiende, más poder va a recibir. Esto no es en términos figurativos, sino que es un término práctico. Cuando un Estado no defiende su soberanía, entrega su soberanía, cada vez va a perder más poder y representación en el exterior y para con el entorno internacional, ¿sí? Después tenemos juristas como Jelinek o Kelsen, ¿sí? Que dicen que la soberanía es una cualidad del orden jurídico, ¿sí? No va a ser un elemento, no va a ser una herramienta, sino que va a ser una cualidad en donde no se haya subordinado a ningún orden ni deriva la vigencia de ninguno superior. Volvemos a lo que decimos. Arriba de la soberanía no hay ningún poder supremo, ¿sí? El poder soberano es único. Cuando hablamos de la titularidad y el ejercicio de la soberanía, acá nos tenemos que plantear quién es titular de la soberanía. ¿Es realmente el pueblo? Si vamos a lo que dicen los autores, sí. Si vamos a lo que dice la Constitución, sí, también el pueblo es el titular de la soberanía. Pero ¿qué pasa?
el pueblo no puede ejercer la soberanía, sino que tiene que hacerlo a través de sus representantes y en este caso es el Estado quien va a representar a la población, integrando y ampliando la comunidad, también tejiendo límites y expandiendo sus fronteras. Justamente lo que se busca en este caso es materializar la justicia como un postulado, ¿sí? Justamente esto es lo que va a abarcar la tarea del Estado para con el derecho internacional. Bien, bueno, antes de avanzar, también es importante saber los límites que va a ejercer a los representantes y para limitar las libertades y para mejorar las libertades. ¿Por qué? Porque el Estado no solamente en su carácter abstencionista va a dejar ejercer las libertades y las garantías de las personas, sino que también a sus instituciones y órganos tiene que abocarse de una manera que se conoce como estado gendarme, ¿sí? Para cuidar y proteger cada vez de que un derecho o una garantía o una libertad de un ciudadano se vea afectada por alguno de los órganos o instituciones creadas por esta. Eso también es parte de la soberanía y el ejercicio de los derechos dentro de una comunidad, ¿sí? Vamos a ver que dentro de de la soberanía estatal va a haber varios factores que influyen al ejercicio del mismo, ¿sí? Factores que influyen al ejercicio de la soberanía vamos a tener muchísimos. Tenemos desde la globalización, expansión económica, expansión territorial, es todo lo que sea globalización de fronteras y demás, pero acá justamente vamos a seleccionar los más importantes que son los atenientes a los que la cátedra considera importante por el valor jurídico que tiene, ¿sí? El primero siempre va a ser eh, con respecto al derecho internacional. ¿Qué pasa entre la relación de la soberanía estatal con el derecho internacional? Nosotros sabemos que al día de hoy Argentina ha receptado y ha incluido dentro de su ordenamiento jurídico elementos, herramientas del derecho internacional como son los internacionales de derechos humanos, tratados internacionales de carácter económico también, y esto justamente lo que va a hacer es limitar al derecho interno, ¿sí? Al legislador a la hora de crear, de elaborar leyes, la soberanía de crearlas con la libertad que tenían antes. ¿Por qué? Porque antes de crear una ley y de sancionarla, vamos a tener que mirar el derecho internacional y ver que no sea contrario, porque va a haber un problema de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿sí? Porque los jueces deben realizar estas tareas de control de convencionalidad y control de constitucionalidad una vez antes de aplicar la ley. Si nuestro ordenamiento interno tiene una norma que es contraria o que se ve en conflicto con una norma de derecho internacional, esta norma queda instantáneamente inválida. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una redefinición de la soberanía con respecto al derecho internacional. Es lo que plantean los autores, es una obediencia, es una rendición de la soberanía ante el plano internacional o es simplemente una adaptación de nuestro sistema jurídico para poder incorporar nuevas herramientas, en este caso, para defender derechos de carácter universal? Otro de los factores que van a influir en la soberanía estatal va a ser el reconocimiento mutuo y limitaciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Cada estado de la nación se considera soberano. Al día de hoy no hay ningún estado en el mundo que no se considere soberano dentro de lo que es la expansión territorial que delimite su territorio justamente. Y justo esto es lo que quieren los organismos e instituciones internacionales, que se respete de manera internacional la expansión territorial de cada uno y la soberanía que tiene cada uno dentro de esos límites. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las fronteras o dentro del interior de las fronteras nacionales, el Estado es absoluto, es soberano absoluto, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir? Una vez cruzando la frontera, debemos someternos a la soberanía
del Estado al que estamos ingresando, ¿sí? Ya no somos más, no podemos acatar más la soberanía del suelo argentino si es que estamos cruzando, por ejemplo, a Brasil, si estamos cruzando Uruguay, ¿sí? Vamos a estar bajo la soberanía de esa nueva bandera. Por último, otro factor que puede incluir a la soberanía estatal es la constitucionalización del derecho internacional y justamente esto es lo que habíamos hablado en el primer punto, pero ya de una manera más institucional, ¿sí? La incorporación de tratados de derechos humanos de jerarquía con el resto de la normativa constitucional. ¿Qué pasa justamente cuando nosotros ratificamos un convenio internacional aceptando la normativa que de este va a ser de carácter universal y va a tener que ser de cumplimiento efectivo desde la misma ratificación? Recordemos que al día de hoy Argentina tiene una modalidad monista a la hora de ratificar los convenios. Esto quiere decir que no necesita una ley o una normativa, una dispositiva, disculpen, para que tenga funcionamiento. Antes lo que pasaba era que para ratificar un convenio, un tratado internacional, el procedimiento era aceptarlo, ratificarlo y luego generar una ley dispositiva para que ésta tenga vigencia dentro del suelo argentino y pueda ser aplicada y, en todo caso, si se violentaba, pueda ser sancionada. Esto ya no existe más. Ahora, con la simple ratificación de la normativa, ya queda vigente, ¿sí? Y esto tiene efectivamente rango constitucional, ¿sí? Está a la par de la Constitución. Bien, vamos a ver, como les dije en el programa, iba a figurar como negaciones a lo que o una negación a la soberanía o al concepto de soberanía, pero no es nada más que argumentos que están en contra y argumentos que están a favor, ¿sí? De lo que es el concepto de soberanía, pero no solamente en su concepto objetivo, que habíamos dicho que era la defensa de lo propio, sino que alude un poco más a la parte práctica, la practicidad de soberanía. Y bueno, justamente estos argumentos vamos a dividirlos en dos, los que están a favor y los que están en contra, para poder analizarlos, ¿sí? Eh, Como dije en la definición, es una cualidad suprema del poder estatal, la soberanía. No es un elemento del poder, ni tampoco es un elemento de ejercicio, sino que es una cualidad suprema que debe tener el Estado para ejercer el carácter de su frontera y dentro de su expansión, ¿sí? Sin soberanía, dice, un poder no podría ser considerado Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si su pueblo no lo reconoce, si dentro de su territorio no se reconoce, la soberanía no tiene ningún sentido ni finalidad particular. Sí o sí tiene que ser reconocido y considerado dentro del Estado para que pueda tener una funcionalidad, ¿sí? Otro argumento a favor que encontramos es que el pueblo es titular y fuente del poder. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que habíamos dicho en la Constitución Nacional. Expresa textualmente que el pueblo es el titular del poder, pero que lo va a detentar a través de sus representantes, ¿sí? El depositario del poder supremo siempre va a ser el pueblo, ¿sí? Y la fuente de poder es el mismo, ya que toda normativa, toda aplicación de poder o detentamiento del poder del Estado tiene un mismo fin, que es el bienestar general de la población, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad de ejercicio, una necesidad por alguna vulneración de un derecho, una garantía, lo que estamos generando es una fuente de ese poder para que el Estado intervenga y pueda aplicar la soberanía, ¿sí? Otro de los argumentos a favor que tiene justamente el Estado soberano es la independencia y el reconocimiento internacional. Justamente lo que habíamos dicho es que no solamente dentro de la expansión territorial se considera un Estado soberano, sino que lo que yo como Estado requiero y exijo al plano internacional es que se me reconozca como soberano dentro de mi país o dentro de mi nación, ¿sí? Justamente el respeto irrestricto de lo que son los valores, las costumbres y todo lo que se considere propio de un Estado
sea respetado en el plano internacional. Justamente esto es lo que se busca a través de la diplomacia. Diplomacia entre los estados y bueno, también lo que se considera un buen desempeño diplomático en materia de derecho internacional público. Por último, vamos a ver que un argumento a favor muy importante es la creación del derecho, porque la soberanía otorga justamente esto al Estado, la posibilidad de crear derecho y poder ejercerlo, ¿sí? A través de sus diferentes instituciones, poder aplicar derecho, primero crearlas claramente a través de los legisladores y luego poder aplicarla a la necesidad que tenga la población. Bien, una vez finalizado con los argumentos a favor, vamos a pasar con los argumentos que tenga en contra. Como les digo, esto depende de mucho de los autores, también depende del tratamiento que se le dé, si es un argumento en contra del concepto, ya que es necesario redefinirlo inclusive al día de hoy, o si es un argumento en contra del ejercicio de la soberanía, ¿sí? Vamos a ver en este caso de que hay, hay buenos argumentos para criticar de alguna manera la soberanía estatal. Primero, y este es algo superfluo, podemos decir que es un concepto vago y a veces inclusive hasta dañino hablar de soberanía. ¿Por qué? Porque se asocia con estados autoritarios, ¿sí? Con el autoritarismo nacionalista. Esto no solamente alude a estados modernos, sino que principalmente alude a monarquías, ¿sí? O estados autoritarios en donde el Estado lo que hace a través de su soberanía es someter al pueblo. Esto justamente es lo que genera el choque entre soberanía estatal y el Estado de Derecho. No pueden existir, no pueden convivir de ninguna forma. Esto es muy importante que lo sepan porque si hay Estado de Derecho no puede existir la soberanía absoluta, porque sería un esquema autoritario y totalitarista. Se vulnerarían los derechos y, bueno, el Estado lo único que haría sería justificar su accionar con ejercer la soberanía y esto no tiene ningún tipo de fin práctico para lo que apunta justamente el objetivo del Estado, que es el bienestar general de su población. Por otro lado, como un argumento en contra, tenemos también lo que es que el Estado no es una identidad separada del pueblo, sino que el Estado también está sometido a derechos. Si el Estado, a través del ejercicio de su soberanía, comete algún delito dentro de su territorio o ejerce prácticas políticas en contra de su población, como pueden ser casos de terrorismo, casos de, bueno, terrorismo de Estado justamente, como ha sucedido inclusive en Argentina, está también sometido al ordenamiento jurídico, no es que escapa y es un individuo diferente que está por fuera de la ley. El Estado también debe ser sometido a juicio en caso de que así se requiera, en caso de que así existan pruebas y evidencias que avalen ese sometimiento, tiene que responder por cualquier tipo de falta o cualquier tipo de crimen que se cometa, aludiendo a que se hizo en base al ejercicio de la soberanía, ¿sí? Una cosa no quita la otra. Siempre el Estado tiene que estar sometido a derecho como cualquier otra persona, ¿sí? Al igual que todos sus órganos, ¿sí? Todas las instituciones también, ante el mal desempeño, en instituciones políticas existen los sumarios, eh, existen juicios políticos y demás como para que el Estado no sea un individuo distinto del pueblo, ¿sí? Esto en cuanto a sometimiento a la ley. Después, otro argumento en contra, las limitaciones por el derecho internacional y los derechos humanos. Justamente cuando hablábamos de lo que era la adquisición o la integración de estos elementos de derecho internacional, como son los tratados de derechos humanos, establecemos justamente un,
un conflicto con lo que es la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque a partir de la incorporación y la ratificación de ese instrumento, como bien dijimos, se va a empezar a modificar el ordenamiento interno, ¿sí? Es someter la pirámide jurídica directamente a la Constitución y a los tratados internacionales de rango jerárquico que estén por encima de las normas comunes dentro de nuestro ordenamiento. Entonces, es modificar todo el ordenamiento jurídico para que tenga una congruencia y no vaya en contra del derecho internacional ni de los derechos humanos. Pero bueno, esto es algo que es bastante debatible, ¿no? Si está bien o está mal someter la soberanía del pueblo para ratificar tratados de esta índole. Hay juristas que están en contra, hay juristas que están a favor, pero bueno, es un tema de debate abierto al día de hoy. Bien, antes de finalizar con estas dos facciones de argumentos, tanto positivos como negativos, hice una conclusión sí, doctrinaria, en donde me gustaría dejar en claro que la soberanía resalta la supremacía de la independencia del poder estatal como representante del pueblo y garante del orden jurídico, ¿sí? Su negación o limitación subraya la necesidad de que el poder esté subordinado a derecho y a los derechos humanos. Entonces, esto no es que la cátedra esté de un lado o del otro, pero sí reconocemos de que el Estado y su soberanía tienen que estar sometidos a derechos siempre. No puede haber un justificativo de un accionar ilegal en el ejercicio estatal, porque esto sería contrario a todo el ordenamiento jurídico y no tendría justificativo. Sería un accionar totalitario y abusivo por encima de las garantías y las libertades de las personas. Pero básicamente sí, creemos que en esta redefinición de- de soberanía estatal no puede quedar afuera lo que es el sometimiento, la subordinación del Estado también al derecho, que no se generen crímenes por parte del Estado sin que se juzguen. Bueno, justamente les dejé una cita del libro del doctor Aquino que dice que el Estado soberano no está por fuera de las normas internas e internacionales. Debe respetar tanto el ordenamiento jurídico como todas las normas internacionales a las que se adhiere, ¿sí? Hasta acá se va entendiendo. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien quiere hacer algún tipo de comentario antes de avanzar? No, se entendió perfectamente. Se Bien, entendió bien, doctor. Entendido, profesor. perfecto. Muy bien, cualquier consulta, duda que tengan, me dicen, por favor. Bien. Vamos a ver cuál es el problema actual de la soberanía. Acá justamente, y siguiendo lo que es la bibliografía, vamos a encontrar bastantes problemas actuales que no se basan en los argumentos en contra, sino que se basan más en la aplicación práctica de la soberanía, ¿sí? La primera es la redefinición del concepto que justamente habíamos hablado al principio de la unidad que quién lo detenta, quién detenta esta soberanía, si la detenta el monarca, la detenta el Estado, la detenta el pueblo, o el pueblo a través de sus representantes, cómo tiene que ser esa soberanía en su parte práctica, eh, cómo tiene que estar sometida al derecho internacional, también es muy importante, sin dejar de lado siempre la defensa del Estado, ¿no? Del territorio y también de los valores nacionales. Pero es cierto que tenemos que tener por lo menos en cuenta todos estos factores que son necesarios a la hora de una redefinición de lo que es la soberanía. Después tenemos un problema que lo planteamos como actual, pero bueno, en Argentina justamente ya lo había planteado en el 94, se abrió este debate entre lo que es el monismo y el dualismo jurídico, ¿sí? Eh, ¿Qué prevalece? ¿Prevalece el derecho internacional? ¿Prevalece el derecho interno? Justamente juristas como Kelsen establecen que
se va a ver acotada la soberanía internacional por el derecho internacional. Y como una respuesta o un saneamiento a este problema, Argentina lo que optó es adoptar una modalidad monista, ¿sí? Ya apartarse de ese dualismo jurídico que lo que solicitaba a la hora de ratificar un convenio era una ley dispositiva que avale y programe esta ley o este tratado que se iba a incorporar al ordenamiento jurídico. Entonces, actualmente la soberanía, y hay muchos países que necesitan de estas normas dispositivas dentro de su ordenamiento jurídico para poder de alguna forma darle tratado a esos elementos del derecho internacional. Y por último, solo para hacer mención, eh, ya lo había mencionado anteriormente, la incompatibilidad de la soberanía absoluta con el Estado de Derecho. Nunca un Estado totalitarista o absolutista puede tenerse en cuenta como un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque se van a ver violentados los derechos, las libertades de su pueblo de alguna u otra forma. Entonces, no podemos esconder la actividad estatal, aquellos malos desempeños, en una soberanía absoluta. Bien. Cuando hablamos de redefinición de soberanía y justamente ya teniendo en cuenta, disculpen, justamente teniendo en cuenta todos estos factores que hablamos, las limitaciones por el derecho internacional, los valores fundamentales que hacen a la vida humana y los derechos humanos también, es que es necesario redefinir, volver a abocarnos a una acepción un poco más amplia de la soberanía para que ésta pueda ser aplicada de forma práctica dentro de la sociedad. ¿Sí? Esto es nada más que a modo de comentario, ya lo habíamos hecho hace un momento. Bien, bueno, el power por lo visto está hasta acá nomás. Pero bueno, si tienen algún tipo de consulta, esta unidad es bastante corta, es bastante llevadera. Si tienen algún tipo de pregunta o consulta, la pueden hacer ahora. Y bueno, quedamos entonces, no sé si el profesor Francisco le envió lo que es el power de la unidad número 5. Sí, profe, ese nos envió. Faltaría el de la 4 y el de la 6 ahora. Bien, perfecto. Por lo visto, el de las 6 le faltan algunas filminas. Yo lo voy a completar y se los voy a mandar, ¿sí? Porque falta la evolución histórica. Pero bien, bueno, con eso concluiría la bolilla. La verdad que con que sepan elaborar un concepto de lo que es soberanía, cuáles son los límites del derecho internacional aplicado a la soberanía estatal, con eso estaría perfecto, y también con bueno, los argumentos a favor, los argumentos en contra, si en algún momento toca defender esta unidad, estaría perfecto. Bien. Bien, perfecto. Eh, Yo ahora lo que voy a hacer es, me dejaron los presentes en el chat de la sala, ¿no? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. doctor. Perfecto. Muy bien, los voy a anotar entonces y con eso quedan liberados, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, buena semana, Muchas hasta gracias, luego. doctor. Muchas gracias, Hasta profesor. luego. Buen fin de semana, profesor. Igualmente.